pero esa no puede ser parábola porque las parábolas no usan nombres propios, como ahí que dice Lázaro. Dice, hermano, que algunas consecuencias vienen en vida, ¿verdad? Porque dice ahí, hermano, que Lázaro era un mendigo. Y algunos dicen que Lázaro, hermano, había sido sacerdote y había caído en desgracia por causa de sus descuidos. Entonces, básicamente las consecuencias en la vida de Lázaro fueron en vida. Pero después dice que murió Lázaro, ¿verdad? Y que murió el rico. Y dice que el rico, hermano, tuvo consecuencias no en vida. En vida fue rico, gozó de los placeres, pero las consecuencias del rico fueron después de que se murió. Entonces, dígale al que está a su lado, hay consecuencias en vida, pero también hay consecuencias después de la muerte, amén. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice ahí en el Jueces capítulo 16, Jueces capítulo 16, y va a ser el versículo 20, del 20 al 22, con eso vamos a abrir, hermano. Y no estoy enojado, nada más que sí, hermano, no sé cómo puedo decirlo, hermano, pero no me da pesar, ni tampoco lástima, pero es algo como lástima, hermano, que venga y que esté todo acá apachurrado y todo, perdóname la palabra, hermano, pero todo me lo lengo. Después de dormir 12, 13 horas, hermano, y descansar y todo, que venga todo acá, todo aguado, todo guango. Amén. ¿Ya está ahí? Dice, fíjese bien, ahí le va, hermano. Dice, esto ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. Dice, verso 20. Y le dijo, Dalila le dijo a Sansón, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño, se dijo a sí mismo Sansón, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Ayúdeme a hacer una oración en sus propias palabras, pero levante su voz, hermano, no quiero que empiece con sus ondas, o quiero oír su voz. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos estar en este lugar, Señor, alabándote, glorificándote y bendiciendo tu nombre, Señor. Gracias que no estamos padeciendo persecuciones, Señor, en este lugar, y que tú nos permites estar en esta casa, Padre, para adorarte como tu pueblo, Señor, como un solo pueblo, Señor. Ponemos en tus manos el mensaje para que sea de edificación y de bendición a cada una de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Cristo pedimos la unción y la administración del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Todo lo ponemos en tus manos y su pueblo dice amén, hermano. Tome asiento. Le digo de la oración, mire, hermano, si hasta hay un sacerdote ahí, hermano, católico, que le dice a su gente, ¿verdad? Les dice, oigan, vamos a orar, hermanos. Les dice, vamos a orar, ¿verdad? Y empieza con el Padre Nuestro. Ya ve que las oraciones de ellos son más así, ¿verdad? Padre nuestro que estás en el cielo, y la gente igual, ya. Y pues el sacerdote, hermano, para y le dice, ¡ey! Ore bien. O sea, se lo está llevando la jodida y o sea, ore bien, levante su voz, ¿verdad? Y nuestro ministerio así es, hermano, ¿sí o no? La oración, hermano, mire, los ponemos a orar aquí en la intercesión y a veces se da uno cuenta, hermano, en la forma de que la gente ora, si verdaderamente oran o no. Porque luego le das el micrófono, hermano, sigue usted, o hermana, sigue usted, y ahí uno oye, ¿sí o no? Cuando no sabe ni qué decir, no, no ora, o esta no ora. Porque cuando uno ora, hermano,
La práctica, ¿qué dice el dicho? La práctica hace al maestro, ¿verdad? Entonces, dice, fíjese bien, hermano, hablamos de los descuidos en la vida de un cristiano. 3 descuidos hablamos básicos. Hay muchos descuidos que puede tener. El descuido de sus miembros, de sus ojos, de su cara, de su nariz, de sus manos, de todo. Pero los más importantes y básicos son 3. El primero fue el descuido de nuestra relación con Dios, que lo abrimos con Sansón, que Sansón había descuidado su relación con Dios, ¿verdad? Y las consecuencias vinieron. Otro, ¿cuál fue, hermano? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue el segundo descuido? Nuestros deberes y nuestras responsabilidades. O sea, uno se descuida en su vida devocional con Dios o su relación con Dios, pero también hay descuidos en nuestros deberes. Y hablamos de nuestros deberes como cristianos, ¿no? El ser hospedador, el ser dadivoso, ayudar, los deberes en el matrimonio, los deberes de los padres, los deberes de los hijos, cosas así. Y luego el jueves hablamos del espiritual, el descuido de la vida espiritual. Y el descuido de la vida espiritual inicia, básica y fundamentalmente inicia, precisamente con lo que hoy estamos haciendo aquí, que estamos sentados, estamos recibiendo el mensaje de la palabra, pero lo ignoramos. Ahí es donde empieza el descuido de la vida espiritual. Falta de atención a las enseñanzas, y vimos ejemplos como Esaú, que menospreció, hermano, despreció la primogenitura, dijo, no, ¿sabes qué? O sea, la gente, hermano, o el alma que empieza en un momento de su vida a despreciar el mensaje de Dios. Una forma de despreciarlo es, chale, ya va a subir este loco otra vez a predicar. Chale, este vato, ¿para qué ponen a él? O sea, estamos despreciando a quién, no a la persona que sube a predicar, sino que estamos despreciando a la palabra, hermano, a la palabra de Dios. Mire, en la semana me habló un hermano en la semana. Hace 15 días estuve predicando en la iglesia de mi pastor, y en la semana un hermano me habló y me dijo, brother, toda la gente de la iglesia de Guadalajara, todos los líderes de Guadalajara están bien enojados contigo. Y yo, caray, ¿qué les hice? Y lo que pasa es que, mire, hermano, yo tenía un mensaje, yo dije, ya tenía yo un mensaje, un mensaje que ya Dios me había hablado, y dije, este mensaje lo voy a compartir en Guadalajara. Así, hermano, este mensaje es para la iglesia de Guadalajara. Ahora, yo no estoy allá, yo no vivo allá, ¿verdad? Pero el Señor me habló. Y ya cuando mi pastor me dijo, pues yo ya tenía un mensaje hecho, hermano. Dije, este mensaje es para la iglesia, una iglesia de 30 años, hermano. Una iglesia, ¿verdad? Hermano, a una persona de 30 años no se le pone pañal. A una persona de 30 años no se le da de comer en la boca. ¿Verdad que no, hermano? Así. Y ya estando, hermano, pasando un tiempo en la noche en oración, el Señor me dio otro mensaje. Me dijo, ese mensaje que tienes no lo vas a compartir, quiero que prediques esto. Y yo prediqué, hermano, lo que el Señor puso en mi corazón. Y lo que resultó de ahí, hermano, fue que el pastor de ahí, mi pastor, dijo, ¿saben qué? Este mensaje fue de Dios. Mi esposa y yo en la mañana estábamos hablando y este mensaje cayó como anillo al dedo. O sea, fue un mensaje, hermano, que fue de parte de Dios. Y entonces el pastor levantó 2 líderes, unos líderes de oración, intercesión, y levantó al líder de jóvenes ahí. Por causa del mensaje, la confirmación, el mensaje confirmó. ¿Verdad? Estábamos en el mismo sentir. Pero resulta que cuando levanta, hermano, dice, vengan todos los líderes y todos los líderes tienen que venir a orar una vez a la semana. Quieras
o no quieras, tienes que venir a orar un día a la semana. ¿Es mucho un día a la semana, hermano? ¿O sí? ¿Verdad que no es mucho un día a la semana? Pero como el liderazgo no llega ni siquiera a los servicios a orar, pues ¿qué pasó? Se te borró la sonrisa. O sea, se agüitaron unos, hermano. Yo vi ahí cuando pasaron y dije, chale, eras fulano, estos se amargaron. ¿Ah? Y la cosa es que dijo el pastor, si no vienes a orar una vez a la semana porque no quieres, porque no tienes ganas, porque no tienes tiempo, no hay problema. Entrega tu ministerio. Si no quieres venir, no le hace. Nada más entrega tu ministerio. Y ahí fue donde se agüitaron más. Así de que no se agüitaron por mi culpa, se agüitaron por la culpa del pastor. Y es que a veces, hermano, a veces pasa eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te habla eso? Que la iglesia, hermano, de antes, la iglesia de antes es la misma iglesia de hoy. Solamente hay dos eras, ¿verdad? La era de antes de Cristo, que era bajo la ley, muera irremisiblemente, y ahora la era después de Cristo, o la dispensación de la gracia. Y eso no ha cambiado, hermano. Eso no ha cambiado, eso va a venir hasta que Cristo venga, hermano. Eso, estamos en la misma era de la iglesia primitiva, solamente que tenemos descuidada la iglesia. Hay descuidos, hermano, que se pueden corregir. ¿Cuántos dicen amén? El descuido, hermano, las consecuencias, está ahí en el verso 20, dice, entonces ella le gritó, Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó, haré como antes y enseguida me libraré. O sea, Sansón pensaba que no le iba a pasar nada. O sea, 2, 3 baisas de cristal, 2, 3 pistos a la semana y voy a la iglesia y no pasa nada. Era lo que él pensaba que estaba haciendo, hermano, haciendo un tabaquito, ¿verdad? Una pirujita, un alcoholito, ¿sí o no? Un tirito, ¿verdad? Porque hay hermanos que me ve de que no sabe con quién se está metiendo, hijo del diablo, y se agarran a golpes, hermano, cosas así. Y como no pasa nada, se hace un estilo de vida, hermano, algo cotidiano, ¿verdad? Una costumbre, y decimos, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero hay un riesgo, hermano, porque dice ahí que Sansón dijo, lo voy a hacer como antes. O sea, no pasa nada. Y lo que sucedió es que dice, pero él no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Consecuencias del abandono de Dios. Ahí le va, hermano. Número 1, ceguera espiritual. Una persona, hermano, a la que Dios abandonó, cae en una ceguera espiritual, como dice Romanos capítulo 1, ¿verdad? Dice que la gente, hermano, no tomó en cuenta a Dios, y dice que cambió la gloria del Dios incorruptible por la imagen de cuadrúpedos y así. Y dice, entonces Dios los entregó a su inmundicia. Fíjese bien, hermano, Dios los entregó a su inmundicia. ¿Qué sucedió ahí? Que Dios los abandonó. En Romanos capítulo 1 del verso 17 en adelante, no lo vamos a leer, pero se lo parafraseo.
Usted lo puede leer, del Romanos 1:17 en adelante dice, y como ellos no tomaron en cuenta a Dios, o sea, pensaban que nunca iba a pasar nada, dice, llegó un momento en que Dios los entregó a su inmundicia, ¡fum!, sobres. O sea, los abandonó, hermano. Les dijo, ¿quieres? Sí, pues compra, sobre. Y dice que de ahí, hermano, de ese abandono, dice, viene una ceguera espiritual. Dice, entonces ellos empezaron a cometer actos vergonzosos y cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, cometiendo actos vergonzosos, encendiéndose en su lascivia y metiéndose a tener relaciones hombres con hombres. Así, hermano. Entonces, hermano, el abandono trae una ceguera. Mire, hace algunos días atrás me platicaban un testimonio, hermano, de un hermano que hace algunos años, un hermano que conocimos en otro país, que era un ministro de alabanza, hermano. Fíjese, y ahorita es homosexual. ¿Cuántos se acuerdan del J.A.? ¿Sí se acuerda del J.A.? ¿Sí sabe quién es el J.A.? ¿O no? Es el que canta la canción de los hijos de Elí, hermano, una canción bien tremenda, que habla, los hijos de Elí desprecian tu casa y así. No, hombre, hermano, una canción ungida. Y al año se fue. ¿Por qué? Porque falló la iglesia, porque falló el liderazgo, porque se descuidó. Y como a veces uno piensa, hermano, que no pasa nada, un riesgo o una consecuencia es que Dios se aparte, que abandone. Aunque sí, hermano, la sana doctrina le va a decir, no, es que si Dios te toma, nunca, como cuando oró Jesús, los que tú me diste, ¿verdad? Ninguno se apartó de mí, a ninguno se me fue porque tú me lo diste, y todo eso, está bien eso. Estaba orando por los 12 discípulos y los que habrían de creer en él, está bien, ¿verdad? La oración, yo no estoy en contra de la oración de Jesús, sino que estoy en la enseñanza integral de toda la palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a Judas el Señor lo abandonó, hermano. ¿Sí o no? A Himeneo y Fileto, que andaban blasfemando, ¿qué hizo el Señor? Los abandonó. Y Pablo dijo, vamos a tirar una maldición contra ellos, o sea, vamos a entregárselos a Satanás para que los desquebraje y a ver si se logra salvar el alma, ¿verdad? Entonces ahí, hermano, lo primero es eso, que viene una ceguera, porque dice en el verso que los filisteos, en el verso 21 dice, porque los filisteos le echaron mano y lo primero que hicieron fue, ¿qué fue, hermano? Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos, o sea, dejarlo ciego, hermano, dejarlo ciego. Lo que quiere decir para nosotros, hermano, es que dejar de ver, ¿verdad? Dejar de ver, hermano. Mire, una persona, hermano, yo he trabajado y hemos hablado mi esposa y yo con personas que, mire, hermano, se descuidaron, ¿verdad? Se envenenaron, se enhiervaron, hermano, se fueron de Dios, dejaron a Dios, dejaron la iglesia, hermano, y hablan pestes de la iglesia. ¿Con cuánta gente hemos hablado? Y los hemos hecho entrar en razón. ¿Por qué? Porque están cegados, hermano. Están cegados. O sea, habla con ellos, diles, explícales, ora. Están cegados. ¿Y sabes por qué no entienden? Porque Dios los abandonó. O sea, esa es gente que ya Dios la abandonó. Y ahora están, hermano, cegados espiritualmente. No entienden ya uso de razones. Eso es lo primero. Primero, hermano, el abandono
Luego sigue la ceguera espiritual. Y luego dice también, hermano, que después, ahí le va, después de eso, dice que lo llevaron, lo movieron de lugar. Fíjese, hermano, lo movieron de lugar. O sea que también, hermano, es importante saber y ver que cuando el enemigo, hermano, cuando el enemigo gana la batalla, cuando nosotros estamos, hermano, ya pensando, no va a pasar nada, no va a pasar nada, que al cabo que no va a pasar nada, que al cabo que Dios sabe, que al cabo que Dios me conoce, que al cabo que Dios conoce mi corazón y creemos que no va a pasar nada, dice, lo que va a hacer el enemigo, fíjese que el enemigo es cruel, hermano. El enemigo es cruel, y lo que va a hacer primero es eso, hermano, ¿verdad? Te va a separar de Dios. 2, te va a mover del lugar. Vas a estar en un lugar, dígale al que está a su lado, vas a estar en un lugar equivocado, hermano. Mire, yo oía un testimonio de un pastor que estuvo, hermano, en la casa de rehabilitación y se fue, hermano, se fue. Y dice, hermano, que cuando él estaba ya en el mundo cotorreando con sus compas y pisteando, dice que él estaba así parado y de dentro de sí, hermano, salía algo. Y oía una canción, hermano. Hay una fuente en mí. Y dice que él estaba ahí, hermano, cotorreando, fumando con la raza y adentro. Hay una fuente en mí que está brotando. Y él, eso, hermano, lo hizo regresarse a la casa. Ahorita es pastor, lleva más de 28 años pastoreando. Y luego tenemos aquí un testimonio, ¿verdad? De por qué te alejas de tu Señor. O sea, esa es bendición, hermano. Esos son los hijos pródigos. Pero dígale al que está a tu lado, pero ¿qué tal que tú no eres hijo pródigo? Dice, y lo movieron de lugar. O sea que el enemigo, hermano, te va a poner en un lugar equivocado. Y fíjese bien, hermano, ataduras con cadenas, porque dice, y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. O sea, lo hicieron esclavo, esclavitud, hermano. Son consecuencias de descuidarnos. Que Dios se aparte, ceguera espiritual. Vamos a estar en un lugar equivocado o esclavos. Ayer me preguntaba mi hijo, oye, ¿y qué pasaría o qué hubiera pasado si Cristo no hubiera muerto en el madero por nosotros? ¿Qué hubiera pasado, hermano? Y le explicaba lo que hubiera pasado, pues es lo que dice ahí en la Biblia. El sacrificio de Cristo, hermano, según la Biblia, a nosotros nos dio la victoria sobre dos cosas: sobre el pecado y sobre la muerte. Lo que quiere decir, hermano, que el pecado ya no puede gobernarte, ya no te puede gobernar el pecado. Pero si te descuidas, ¿qué va a pasar? Sí, o sea, porque esa es una victoria que Cristo le dio a la iglesia, hermano. ¿Por qué Sansón perdió la fuerza, hermano? Porque Dios se apartó de él. Por eso perdió la fuerza. Porque el poder, escuche, hermano, escuche, el poder que Dios nos da para vencer al pecado se puede ir. Eso fue lo que le pasó a Sansón. Que Sansón estaba ahí, hermano, que Sansón estaba ahí, ¿verdad? Y el poder que Sansón tenía era porque Dios estaba en él, hermano. Porque Dios había derramado el Espíritu Santo de él. Si usted lee ahí, hermano, dice que el Espíritu Santo venía sobre la vida de Sansón y dice, y mató a 30.
Y luego dice, y el Espíritu Santo vino sobre la vida de Sansón y con una quijada de burro mató a 1000. Y sí, o sea, pues era porque el poder de Dios venía sobre él y ese poder se apartó por haber tenido descuidos. Y entonces vino ceguera, vino a un reino de tinieblas otra vez y ataduras, hermano, esclavitud, que eso ya no puede ser para nosotros, ni tampoco la muerte. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, nosotros no tuviéramos victoria, hermano, sobre el pecado, y tampoco tuviéramos victoria sobre la muerte. ¿Sí sabe que usted tiene victoria sobre la muerte? ¿Sí sabe que si usted se muere mañana, un día va a resucitar, que la muerte no lo va a poder retener? Porque la victoria que Cristo nos da, ¿verdad? Entonces hay que ver, porque hay que cuidar. Acuérdense que leímos en Hebreos que dice que tenemos que cuidar, dice, esta salvación tan grande. Tenemos que tener cuidados, hermano, y no descuidar. Ahora, lo mejor, hermano, viene después, porque entre todos los mensajes que hemos hablado acerca de los descuidos, Dios muestra, hermano, su misericordia sobre la vida de él. Dígale al que está a su lado, Dios tiene misericordia de tu vida hoy y de mi vida, hermano. Dios muestra misericordia. Fíjese, dice una escritura, hermano, que Dios muestra su amor. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos a leer, hermano, dice, verso 23, del verso 23 hasta el 31. Fíjese bien lo que dice. Entonces, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su dios, para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual ha dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en sus corazones, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Fíjese bien, ceguera, ¿verdad? Cambio de domicilio, hermano. ¿Sí o no? ¿A poco no hace eso el enemigo, hermano, que lo cambia uno de domicilio? ¿Cuánta gente hemos tenido ahí en la casa de César? ¿Y de dónde eres? De Tijuana. ¿Y de dónde eres? De Michoacán. ¿Qué andas haciendo acá? Pues así es el diablo, hermano. Los cambia de domicilio y luego viene y nos los avienta a nosotros, hermano. El diablo los cambia de domicilio y el Señor nos los trae. Pero ¿a poco no, hermano? El diablo nos convirtió a nosotros en un juguete. ¿Cuántos se acuerdan cuando andaban en el mundo, hermano? ¿Y si se acuerda cómo la gente se burlaba de usted? ¿O no? ¿No se burlaban de ti? La gente se burlaba de nosotros, hermano. Porque ¿sí o no dice así ahí, hermano? Traigan a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de qué, hermano. Aquí dice en la Reina Valera de juguete. ¿Cómo dice la Nueva Traducción Viviente? Así que lo sacaron de la prisión para que los entretuviera. Ese es un bombazo para las iglesias. Mira, hay muchas iglesias que solamente entretienen a la gente. Ya los agarró el diablo, hermano. Ya los convirtió en un entretenimiento. Fíjese bien, hermano.
para que fuera juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoyen sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Fíjese bien lo que dice ahí, hermano. Fíjese bien lo que dice. Entonces clamó Sansón al Señor y dijo: Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Así luego Sansón las 2 columnas del medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y lo sepultaron entre Sora y Estol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Fíjese bien, hermano, acompáñame ya con el piano. Fíjense bien, hermano. Yo le he dicho a veces, y no sé si para usted, ¿verdad?, pero para mí no vale la pena, hermano, para mí no vale la pena. Pero esta escritura que nosotros estamos leyendo aquí no es un suicidio, como algunos sugieren, ¿verdad? Porque uno lee ahí la escritura, hermano, y esto que sucedió con Sansón no es un suicidio. Sansón no se suicidó, como le digo, algunos creen. Lo que pasó con Sansón, hermano, es que Sansón pagó con su vida, hermano. Sansón pagó con su vida. Porque Sansón dijo ahí, fíjese, hermano, que súbele porque no se oye. Sansón pagó con su vida. No fue un suicidio. ¿Qué fue lo que pasó con Sansón, hermano? Sansón se arrepintió, hermano. Sansón, dice, hermano, el verso 26. ¿Qué hizo Sansón, hermano? Verso 26. 28. ¿Qué dice el verso 28? ¿Qué hizo? Oró. Dice aquí la Reina Valera: entonces clamó Sansón al Señor. ¿Qué dice el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3, hermano? ¿Sí se lo sabe? Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Fíjese bien, clama a mí y yo te responderé. Y te voy a enseñar, mire, la mirada, hermano, los ojos. Acuérdense que estaba ciego. Dice: yo te voy a volver a abrir los ojos. ¿Sí? Por eso dice: clama a mí, dice. Y el Señor dice, entonces Sansón clamó al Señor. ¿Y cuál fue la petición? Acuérdate de mí. O sea, la oración que hace, hermano, no es la oración del fariseo.
¿Cuál es la oración del fariseo, hermano? Señor, te doy gracias porque no soy como todos los hombres. Oro todos los días. ¿Qué más? Ayuno, diezmo de todo lo que recibo. Y gracias porque no soy como este pecador. Esa es la oración del fariseo. Pero aquí no encontramos esa oración. Aquí encontramos la oración de ¿quién? La oración del publicano. ¿Cómo oró el publicano? Dice que el publicano ni siquiera se quería acercar al templo, hermano. Ni siquiera se quería acercar. ¿Por qué? Porque decía que estaba agachado, hermano, y se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Y dijo Jesús: ¿y quién bajó justificado del monte? El publicano, no el fariseo. Esta es una oración, fíjese lo que dice ahí. Dice: Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí y fortaléceme. Y luego después dice: te ruego solamente esta vez. Fíjese que este Sansón, hermano, este Sansón tuvo un arrepentimiento, hermano, tan sincero que él dijo: fortaléceme solamente esta vez. O sea, él no quería seguir su ministerio, hermano. No quería hacer familia, no quería hacer casa, carro, no quería hacer nada más. Él dijo: Señor, ¿sabes qué? Fortaléceme solamente esta vez. Mire, hermano, ha habido gente que ha fallecido, hermano. Y que yo le he dicho a mi esposa, a ella, porque ella una vez me preguntó por alguien que falleció. Me dijo: oye, ¿y por qué falleció? Y yo le dije: ¿sabes por qué falleció? Y me dice: ¿por qué? Porque si Dios lo hubiera sanado, ahorita anduviera, iré. ¿Sí o no? Así, hermano. ¿Sí sabe qué quiere decir esto? O sea, siguiera perdiéndose, hermano. Y le dije a mi esposa: por eso Dios, hace unos años, hermano, mi pastor me metió a la oficina, mi esposa y yo, hace muchos años, hermano. Éramos novios, ¿hace cuántos años? Hace como 16, 18 años, hermano, por ahí. Me metió el pastor a la oficina, me dijo: oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema en el ministerio. Había estado mi pastor con otros dos pastores ahí en la ciudad. Y lo que había pasado, hermano, es que hicieron una junta porque tenían un problema con un pastor en una ciudad. Y el problema era que el pastor debía 300,000 pesos, hermano. Había una deuda de 300,000 pesos. Entonces se juntaron a ver qué hacían. Y haga de cuenta, hermano, que se acaba la junta y se van los pastores. Y me habla el pastor y me dice: ven, tenemos este problema. ¿Tú qué harías? ¿Qué haría usted, hermano? Que debe el pastor 300,000 varos. A ver, que yo debiera, hermano. ¿Saben qué, hermanos? Les cuento que la iglesia tenemos una deuda de 300,000 pesos. De a cómo nos toca. ¿Qué haría usted, hermano? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? O sea, le estoy tratando de abrir su cabeza. Ya ve que usted toda la semana: ¿usted qué haría? Y ahí anda con los videos todo, a ver si capto la atención, hermano. Ayudar. Pues son 300,000 varos. ¿Cuánto pondrías? Ahora, 300,000 pesos no de hoy, 300,000 pesos de hace 16 años también, hermano.
No es lo mismo. ¿Qué haría? Yo ya sé qué haría la iglesia. Hijos del diablo, quítenlo, pecador. Y no, hombre, ¿cómo vamos a estar con ese pastor? Él es nuestro pastor. ¿Sabe qué haría la iglesia? Lo que yo he visto que ha hecho la iglesia cuando algo en la iglesia pasa. Cuando pasa un problema, la iglesia, hermano, el pueblo hablaba de apedrear a Moisés. ¿Cuántas veces han apedreado a mi pastor? Mire, a mi pastor, así espiritualmente hablando, lo han apedreado, lo han latigueado, lo han escupido, lo han abofeteado. O sea, a nosotros, ¿verdad, Viri? Que ni tenemos casa propia, ni lujos, hermano, nada. ¿Qué haría? Y yo ahí, hermano, como le dije, en aquellos años mi pastor daba miedo, hermano. Pero yo siempre he sometido mi carne, hermano. Siempre que estaba yo con el pastor, siempre sometía mi carne. Porque toda la gente que iba con el pastor le decía lo que el pastor quería oír. Siempre, hermano. Y yo me le quedé viendo al pastor y le dije, ya cuando me preguntó, me dijo, mira, pasó esto. Me dice, ¿tú qué harías? Haz de cuenta que tú eres yo. ¿Tú qué harías? Y yo le dije, ¿sabe yo qué haría? ¿Yo qué haría? ¿Quiere que le diga lo que yo haría? Sí. Tomaría un tiempo, una semana o dos, para orar y que Dios me diga qué hacer. Y me dijo el pastor, eso. Dice, mira, los otros dos pastores que acaban de salir lo querían quitar. Dijeron, ¿sabes qué? Tenemos que quitarlo porque está quemando el evangelio y está quemando el ministerio, y nadie puede hacer quedar mal al ministerio. Y el pastor les dijo, ok, si lo quitamos, te van a tocar 100 a ti, 100 a ti y 100 a mí. Y yo no tengo 100,000 pesos para darlos y pagar algo que yo no me gasté. ¿Ustedes tienen? No. Ok, entonces vamos a orar. En 15 días hacemos otra reunión y ya decidimos qué hacer, a ver qué Dios nos dice. Y se fueron los pastores a orar. Y así quedó, hermano. Como a los 2 días andaba yo en la calle, hermano, ahí volanteando, estábamos tocando puertas. Me timbra el pastor, creo que fue la única vez que me habló como en 16 años, hermano. Me llamó. Porque mire, cuando el pastor me iba a poner a predicar, primero le hablaba a mi esposa. Fíjese. Primero le hablaba a mi esposa. Oye, Viri, ¿cómo te está tratando el May? ¿Sí o no? ¿O estoy mintiendo? Primero le hablaba a ella, hermano. ¿Cómo te está tratando? ¿Y cómo se porta? Y primero le hacía la investigación previa y luego ya después. Usted se hubiera ofendido, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Qué me tiene que andar investigando? Pues ¿qué se siente? ¿Dueño de mi vida o qué? Él no es mi dueño, él no es mi Dios. Yo me callaba, hermano. Yo decía, pues todavía me están observando, hermano. Y ya llevaba 10 años, 11 años en la iglesia, hermano, no llevaba 6 meses. Y ya me dice, me habla, me timbra el teléfono, me habla el pastor y me dice, ¿qué crees, brother? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas hace 2 días que platicamos del pastor esto y esto y esto? Sí. ¿Qué pasó? Se murió el pastor, hermanos. Se murió. Se durmió y ya no despertó. Y le dije yo a mi pastor, pero a ver, espérame, pero ¿y qué pasó? Pagó con su vida, May. Pagó con su vida.
Parece herejía, hermano, pero no es herejía. Y resulta que muerto el perro, hermano, ¿qué pasa? Muerto el perro, ya no se acuerda, hermano, del dicho. Ya es acá. Muerto el perro, se acabó la rabia, hermano. Se murió el pastor y resulta que la deuda no era de la iglesia. La gente lo estaba criticando y se lo estaba comiendo y lo reportaron, pero no investigaron. La deuda no era de la iglesia, la deuda la tenía él. Y cuando él se murió, en aquellos años, hermano, muerto el perro, se acabó la rabia. Se murió él y la deuda se pagó, hermano, se canceló. No se quemó el ministerio, no se quemó el evangelio y no se quemó la familia. Todo salió bien, pero fíjese, pagó con su vida. Entonces, Sansón no se suicidó, hermano. Sansón no se suicidó. Sansón puso su vida, hermano, en las manos de Dios. Sansón puso su vida, hermano. Y por eso después, en el libro de los Hebreos, capítulo 11, se me hace que el verso 6, por ahí, ya después, en el capítulo que habla de los hombres de la fe, Sansón es mencionado como un héroe de la fe. ¿Por haberse suicidado? No, por haber entregado su vida, hermano. Porque Sansón puso su vida de por medio por causa de lo que antes había sido, hermano. Por eso es que el cristiano, hermano, tiene que poner su vida. Por eso Jesús dijo, hermano, dijo: si alguno quiere salvar su vida, la va a perder. Entienda eso. Si quiere salvar su vida, la tiene que perder, hermano, la tiene que entregar. Tiene que venir, hermano, como Sansón. Tiene que venir y tiene que decirle al Señor: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme, porque estoy espiritualmente, estoy debilitado. Si usted dice: no, hermano, yo no estoy debilitado, gracias a Dios, y qué bueno, Dios lo mira de lejos. Dice: al orgulloso, pero si realmente sabe, hermano, que tenemos la iglesia hoy como la tenemos por nuestros descuidos. ¿Por qué? Porque no tengo en cuenta las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque soy responsable en otras cosas. Soy responsable en la escuela, soy responsable en el trabajo. ¿Qué pasa si llegas tarde a la escuela? Ya no entras. Te ponen un reporte. Mire, cuando mis hijos, porque luego nos llama trabajo social, ¿verdad, Viri? Ahorita nos trae trabajo social cuidos, hermano. Yo les digo a ellos, alégrense, porque son hijos y no bastardos. Porque si fueran bastardos, pedir, hermano, o hacen algo, hermano, y nos han dicho: ¿y por qué siempre se dan cuenta? Porque no hay nada oculto que no haya a ser descubierto. Dios trae todo a la luz. Y alégrate que haces algo y Dios te saca a la luz, porque eso es una señal de que eres hijo. Porque si no pasa nada, hermano, ¿qué va a pasar? Si no pagas ahorita, vas a pagar cuando entregues cuentas. Y cuando nosotros entreguemos cuentas y nos toque pagar, dice la Biblia, hermano, que ahí va a ser lloro y crujir de dientes por toda la eternidad. Pero mientras estemos vivos,
Hay esperanza, hermano. Vale, póngase de pie. Si quiere venir al altar, puede pasar al altar, hermano. Si usted dice, ¿sabe qué? Yo necesito que oren por mí. La oración es esta, hermano. Esta es la oración de Sansón. Esta es la oración: Señor, acuérdate de mí y fortaléceme. ¿Qué vamos a orar? Que Dios nos vuelva, hermano, a dar fortaleza. Que el Señor nos fortalezca, hermano. Que si hemos descuidado nuestra vida, si hemos descuidado nuestro ministerio, si hemos descuidado, hermano, nuestros devocionales, si hemos descuidado nuestra oración, si hemos descuidado cualquier cosa, hermano, hasta sus quehaceres en el hogar. Si usted dice, ay, pastor, si usted supiera que yo ya no quiero barrer y trapear. No, hermano, vamos a orar que Dios, porque son cosas simples, hermano, pero vamos a orar que Dios haga la obra. ¿Sale? Padre, te damos gracias. Mientras nos acompañan con un canto, te damos gracias, Padre, porque has sido fiel hoy en este día con tu palabra, Señor, sobre nuestras vidas y nuestros corazones. Y estamos aquí, Padre, delante de tu presencia, pidiendo, Señor, primeramente perdón, Señor, por nuestras vidas, pidiéndote perdón, Señor, por todo lo que hemos dejado de hacer, por todo lo que hemos descuidado, Señor, en nuestras vidas, por todo lo que hemos hecho, Señor, en nuestra vida que no te agrada, Señor. Y queremos poner en tus manos nuestras vidas y nuestros corazones, para que seas tú, Señor, el que traiga fortaleza, Señor, a tu pueblo. Que seas tú el que nos vuelva a fortalecer, Señor, una vez más, como aquel hombre, Señor, que tú le abriste los ojos. Y ese hombre dijo, yo veo a los hombres como árboles, y tú volviste a tocar una vez más su vida, Padre. Así yo te pido que vuelvas a tocar cada una de nuestras vidas. Vuelve a tocar nuestro corazón, vuelve a tocar nuestra alma, Señor. Vuelve a encender, Señor, el fuego en cada uno de nuestros corazones, y vuelve a encender, Señor, esa llama en cada una de nuestras vidas. Padre, oramos, te rogamos, Padre, que descienda tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, Padre. Que tu Espíritu Santo descienda una vez más, Padre, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestra iglesia, no solamente aquí en Colima, Padre, pero también la iglesia de Guadalajara, y también la iglesia, Padre, en todo el mundo, Padre. Que tú vuelvas a hacer ese derramamiento del Espíritu Santo sobre las vidas, sobre los corazones y sobre el alma de cada hombre y cada mujer creyente en todo el mundo, Padre, en el nombre de Jesús.
Pues vamos a orar, hermano, para despedirnos. Y llévese el mensaje, hermano, y compártalo. Este mensaje es de bendición, porque cuando una persona venga con usted con problemas, usted pregúntele cuáles son los descuidos que ha tenido. Y la persona va a empezar a hablar: oh, ¿sabe qué? Dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello. ¿Y cuál es el consejo, hermano? Vuélvalo a hacer. Hay que retomar, hermano. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo, Señor, de predicación, por tu palabra, Señor, que fue compartida. Queremos poner en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los que estuvieron aquí y también los que no pudieron llegar, Padre. Queremos pedirte que seas tú el que tomes el control en cada vida, cada corazón, cada mente, Padre, y que seas tú, Señor, trayendo fortaleza, Señor, trayendo vigor, trayendo, Padre, también una vida espiritual, Señor, fuerte en cada uno de nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, por medio de la unción, del poder, de la gracia del Espíritu Santo, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. También pedimos que nos lleves con bien y que tú bendigas en una manera sobrenatural a tu pueblo, Padre. Todo lo ponemos en tus manos, te damos gracias. Su pueblo dice amén, hermano. Dios los bendiga. Que te van